¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación vamos con nuestros titulares. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha decidido revocar la extensión del estatus de protección temporal a más de 600,000 venezolanos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo su primera conversación con el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. El grupo terrorista Hamas entregó a 3 rehenes israelíes a cambio de la liberación de 110 prisioneros palestinos por parte del país hebreo. Finlandia y Noruega han reforzado la seguridad en sus fronteras con Rusia ante crecientes tensiones. Vamos ahora con el desarrollo de la información. La administración de Donald Trump revocó la extensión del estatus de protección temporal para más de 600,000 venezolanos, anulando sus permisos de trabajo y exponiéndolos a la deportación. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la medida argumentando que el estatus de protección temporal facilitó el ingreso de inmigrantes irregulares, incluyendo miembros del Tren de Aragua. Con esta disposición, el gobierno de Trump refuerza su política migratoria restrictiva, priorizando la seguridad y el control fronterizo. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha decidido revocar la extensión del estatus de protección temporal otorgado por su predecesor Joe Biden a más de 600,000 venezolanos. Esta medida, que fue confirmada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, significa que los venezolanos que se beneficiaban de esta extensión ya no estarán protegidos de la deportación y podrían ser removidos del país. La decisión anula una política que les otorgaba permisos de trabajo hasta octubre del 2026. El estatus de protección temporal, que es una medida temporal destinada a proteger a los ciudadanos de países en crisis, se había extendido para los venezolanos debido a la grave emergencia humanitaria que enfrentan, agravada por la crisis política y económica bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, la nueva administración de Trump ha decidido revocar la medida, argumentando que ha permitido el ingreso de inmigrantes irregulares, dentro de ellos a integrantes de la banda criminal transnacional Tren de Aragua. La decisión se produce en un contexto político complicado, ya que el gobierno de Trump también ha expresado su apoyo a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, a pesar de las acusaciones de fraude electoral contra Nicolás Maduro. La política migratoria de Trump ha sido muy restrictiva, especialmente en lo que respecta a los inmigrantes con estatus de protección temporal, una medida que algunos republicanos consideran que ha ido más allá de su propósito original de ofrecer refugio temporal. Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar las protecciones migratorias para varios países como Haití, El Salvador y Sudán, pero los tribunales federales bloquearon algunas de esas acciones. Ahora, en su segundo mandato, Trump continúa luchando contra la inmigración irregular, evidenciando su propósito de convertir a Estados Unidos en un país seguro. Y este martes por la noche, un nuevo vuelo de deportación arribó a Guayaquil con 80 ecuatorianos, marcando un punto clave en el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos. La llegada de estos vuelos, que se suman a otro con 122 migrantes deportados, eleva a 202 el total de retornados en un solo día, según informó la Cancillería de Ecuador. Estos vuelos, que se realizan regularmente 2 veces por semana desde hace más de una década, han visto un aumento significativo desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero. Si bien los vuelos de deportación de ecuatorianos desde Estados Unidos han sido constantes desde el 2005, en los últimos años su frecuencia ha incrementado, con hasta 3 vuelos semanales a Guayaquil. Este incremento es una clara consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Trump,
que se han reflejado en un aumento de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en varias ciudades estadounidenses. El 26 de enero, las autoridades estadounidenses realizaron 956 arrestos, la cifra más alta registrada en un solo día desde el inicio de la nueva administración. Esta intensificación de las deportaciones forma parte de la nueva agenda migratoria bajo Trump, cuyo gobierno busca hacer cumplir con más rigor las leyes migratorias. Y por su parte, Donald Trump anunció la apertura de un centro en Guantánamo para detener hasta 30.000 migrantes ilegales, en su mayoría criminales. La medida busca reforzar la seguridad y frenar la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal. Este anuncio coincide con la firma de la ley Laken-Riley, que facilita la detención y deportación de inmigrantes acusados de delitos violentos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, vinculó la decisión a la amenaza del Tren de Aragua, destacando recientes operativos contra esta organización criminal en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la apertura de un centro en Guantánamo para detener a hasta 30.000 migrantes que se encuentren en el país ilegalmente, en su mayoría criminales. Trump explicó que la medida tiene como objetivo aumentar la capacidad de retención de inmigrantes ilegales y proteger a la población estadounidense de aquellos que representan una amenaza. La decisión fue tomada en el marco de una ofensiva contra la inmigración ilegal y la delincuencia asociada, que se intensificará durante su segundo mandato. Trump destacó que la prisión en Guantánamo, considerada un lugar difícil de salir, será clave para erradicar el crimen vinculado a la inmigración ilegal. La medida fue anunciada justo antes de la firma de la ley Laken-Riley, una legislación bipartidista que permitirá la detención y deportación de inmigrantes ilegales acusados de crímenes violentos, incluso antes de ser hallados culpables. La ley lleva el nombre de Laken-Riley, una joven asesinada, y tiene como objetivo aumentar la seguridad en las comunidades estadounidenses. La decisión de Trump de abrir Guantánamo a migrantes ilegales se produce en un contexto de creciente preocupación por la presencia de grupos criminales en el país, como el Tren de Aragua. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, vinculó la revocación del estatus de protección temporal para venezolanos con la amenaza de estos grupos, que se han infiltrado en las comunidades. Noem criticó la medida tomada por la administración anterior de Joe Biden, que permitió la permanencia de más de 600.000 venezolanos en el país. En relación con el Tren de Aragua, Noem destacó una operación policial reciente en el Bronx, Nueva York, que resultó en la detención de uno de los líderes del grupo criminal. El arresto se produjo en el contexto de un intercambio de armas y la compra de granadas, lo que subraya la creciente amenaza que representan estas organizaciones criminales. Noem celebró el éxito de la operación y aseguró que la gente en las calles agradeció la acción de las autoridades. La prisión de Guantánamo, que fue inaugurada en el 2002 durante la presidencia de George W. Bush como parte de la guerra contra el terrorismo, ha albergado a numerosos prisioneros, incluidos miembros de Al-Qaeda. A pesar de los intentos de los presidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama de cerrarla, la prisión sigue operando. Y ahora Trump busca usarla para reforzar su política de control migratorio y enfrentar las amenazas de criminalidad en las comunidades estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a un acuerdo con Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook e Instagram, para resolver una demanda que él presentó en el 2021. Esta acción fue tomada luego de la suspensión de las cuentas en dichas redes sociales tras los eventos del asalto al Capitolio el 6 de enero de ese mismo año. Según un reporte del Wall Street Journal, Trump y Meta acordaron una compensación de aproximadamente $25 millones. De esta cifra, 22 millones se destinarán a un fondo para la biblioteca presidencial de Trump.
mientras que el resto se utilizará para cubrir costos legales y compensaciones a otros involucrados en la demanda. Meta, sin embargo, no ha admitido responsabilidad alguna en la decisión de suspender las cuentas del mandatario. Este acuerdo llega después de meses de negociaciones estancadas que cobraron impulso tras una cena entre Trump y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en noviembre pasado en la residencia de Mar-a-Lago, lo que refleja un interés de la empresa por mejorar la relación con la nueva administración. La resolución de esta demanda se suma a una serie de victorias legales para Trump en los últimos meses. En diciembre, ABC News acordó pagar $15 millones por una demanda de difamación y también se han iniciado conversaciones con Paramount Global para resolver otro litigio. Este acuerdo con Meta refuerza la postura de Trump sobre la censura en las redes sociales y destaca su capacidad para cerrar litigios de alto perfil, mientras continúa luchando por la libertad de expresión en el país norteamericano. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo este miércoles su primera conversación con el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Durante la llamada, Rutte enfatizó la importancia de incrementar el gasto y la producción en defensa para fortalecer la alianza militar. Este encuentro telefónico, confirmado por Rutte en redes sociales, subraya la alineación de la OTAN con las prioridades del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en que los aliados europeos aumenten su inversión en seguridad. Hegseth, ex presentador de Fox News y miembro de la Guardia Nacional del Ejército, asumió recientemente el cargo tras ser confirmado por el Senado estadounidense. Su nombramiento refuerza el giro estratégico de la administración Trump hacia un enfoque más robusto en defensa y seguridad internacional. La conversación se produce en un momento clave para la OTAN, que enfrenta desafíos globales crecientes. La semana pasada, Rutte también habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, abordando el mismo tema y reafirmando la necesidad de unidad dentro de la alianza. Este primer contacto entre Rutte y Hegseth marca el inicio de una cooperación que buscará consolidar el liderazgo militar de la OTAN en un contexto de tensiones internacionales y redefinición de prioridades en seguridad global. Con esta información nos separamos por unos instantes. Regresamos con más tras la pausa. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en esta edición de Informe Diario. El acuerdo entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y Junts per Catalunya ha desatado una crisis en las cuentas de las comunidades autónomas, según el diario El Mundo. La exigencia de Carles Puigdemont de excluir la actualización de la financiación autonómica del decreto Ómnibus ha reducido las transferencias del Estado, afectando gravemente las finanzas regionales. La Comunidad Valenciana es una de las más perjudicadas, con un déficit de 3.000 millones de euros para el 2024 y los costos adicionales de la reconstrucción tras la DANA. El acuerdo entre el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y Junts per Catalunya ha generado una crisis en las cuentas de las comunidades autónomas, según un informe del diario El Mundo. La exigencia del partido de Carles Puigdemont de excluir la actualización de la financiación autonómica del decreto Ómnibus ha provocado un retroceso en las transferencias del Estado a las autonomías, impactando gravemente sus finanzas. La Comunidad Valenciana es una de las regiones más afectadas. Con un déficit de 3.000 millones de euros en el 2024 y los costos adicionales de la reconstrucción tras la DANA, el gobierno de Carlos Mazón dejará de recibir 201 millones de euros al mes respecto a lo prometido por Hacienda. La consejera de Hacienda, Ruth Merino, ha calificado la situación como un secuestro financiero debido a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez.
El impacto se extiende a otras regiones. Castilla-La Mancha, gobernada por Emiliano García Paje, ha exigido una solución urgente para evitar un colapso en sus cuentas, mientras que Andalucía, con Juanma Moreno al frente, reclama la actualización de las entregas a cuenta mediante un decreto específico. La Junta Andaluza advierte que, de no aprobarse, la comunidad perdería hasta 2.234 millones de euros en total. Desde el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, se había prometido que en el 2025 las comunidades recibirían 147.412 millones de euros en entregas a cuenta, un 9.5% más que en el 2024. Sin embargo, sin nuevos presupuestos generales del Estado aprobados, las transferencias volverían a los niveles del 2023. El informe del Mundo destaca que el retraso en la actualización de los fondos autonómicos ya ocurrió en el 2024, cuando los pagos se efectuaron con meses de demora, generando tensiones en las tesorerías regionales. Andalucía pudo sortear la crisis gracias a una gestión eficiente, pero sus autoridades denuncian que el gobierno central está reteniendo recursos que pertenecen a los ciudadanos como una forma de presión política. El problema se agrava por el incremento de la recaudación fiscal. Según datos del Ministerio de Hacienda, hasta noviembre del 2024, la recaudación creció un 8% respecto al año anterior, lo que permitiría actualizar las entregas a cuentas sin dificultad. Sin embargo, el bloqueo político impide que esos recursos lleguen a las comunidades. Con el fracaso de la prórroga en el decreto Ómnibus, las regiones ven cómo sus cuentas retroceden a niveles de hace 2 años, mientras el gobierno de Sánchez enfrenta crecientes críticas por su incapacidad para cerrar acuerdos que garanticen la estabilidad financiera de las comunidades autónomas. Esto debido a los tratos que hizo con minorías en el Parlamento que ponen en riesgo el Estado de Derecho, todo con la finalidad de quedarse en el poder. Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que Pedro Sánchez esperaba que su formación votara en contra del decreto, pero aseguró que no lo hará para no caer en la demagogia del jefe del Ejecutivo. Feijóo expresó su rechazo hacia la política tóxica del gobierno, que según él busca hacer sufrir a los ciudadanos para desgastar a la oposición y perpetuarse en el poder. Para nosotros, insisto, sería mucho más sencillo limitarnos a señalar con el dedo lo que está mal y esperar a que cayera del todo un gobierno que creemos inoperante. Pero esa no es la política en la que creo. Yo no creo en la política tóxica que hace sufrir a los ciudadanos para intentar desgastar a la oposición y mantenerse en el gobierno. Yo creo en la política sana que respeta y sirve a los ciudadanos, en el gobierno y en la oposición. Tenemos un gran país. Quienes lo representamos tenemos la obligación de estar a su altura. Soy consciente de que el principal objetivo del gobierno es atacar a la oposición. Todo vale para este fin. El mío, no. El mío es no dejarme engañar por sus chantajes y presentar a los españoles políticas que sirvan. Y creo humildemente que este plan sirve y este plan servirá. Llevamos 7 años perdidos, no se puede perder un minuto más. Muchísimas gracias por su atención. Y en otras noticias, el grupo terrorista Hamas liberó 3 rehenes israelíes a cambio de 110 prisioneros palestinos en un acuerdo mediado por Qatar y Egipto. Entre los liberados están la soldado Agan Berger y 2 civiles, mientras que Israel también facilitó la liberación de 5 tailandeses secuestrados. Aún quedan 89 israelíes cautivos en Gaza. Mientras tanto, Israel mantiene operaciones en Cisjordania y la tregua ha permitido el retorno de desplazados palestinos. En el marco del acuerdo de alto al fuego vigente, el grupo terrorista Hamas ha comenzado la entrega de 3 rehenes israelíes a cambio de la liberación de 110 prisioneros palestinos por parte de Israel. Este intercambio marca una nueva fase en las negociaciones mediadas por Qatar y Egipto para lograr la liberación progresiva de los secuestrados por Hamas desde el atentado terrorista del 7 de octubre del 2023. Uno de los rehenes, la soldado Agan Berger, fue entregada a la Cruz Roja tras ser escoltada por terroristas armados a través de los escombros de Jabalia, en el norte de Gaza. En un video difundido por la Yihad Islámica, se observa a los otros 2 liberados, Gadi Moses, de 80 años, y Arbel Yahud, de 29, abrazándose antes de ser entregados a las autoridades.
Israel ha respondido con la liberación de 110 prisioneros palestinos, entre ellos condenados por ataques terroristas en suelo israelí. Además, 5 ciudadanos tailandeses que fueron secuestrados durante el ataque de Hamas también serán liberados como parte de un acuerdo paralelo. Mientras tanto, en Tel Aviv, familiares y ciudadanos israelíes se congregaron en la denominada Plaza de los Rehenes para seguir la liberación en pantallas gigantes. A pesar de estos avances, aún quedan al menos 89 israelíes cautivos en Gaza, de los cuales 30 han sido declarados muertos en ausencia. Israel continúa con operaciones militares en Cisjordania en busca de desmantelar redes terroristas activas en la región. La tregua ha permitido el retorno de cientos de miles de desplazados palestinos a sus hogares, muchos de los cuales han quedado reducidos a escombros tras meses de intensos combates. Con esta información nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que Finlandia y Noruega han reforzado la seguridad en sus fronteras con Rusia ante crecientes tensiones. Finlandia mantiene su frontera cerrada indefinidamente, denunciando una guerra híbrida de Moscú con flujos migratorios para desestabilizar Europa. Noruega, por su parte, desplegará una brigada especial en Finnmark para fortalecer su defensa ante la actividad militar rusa. Ambos países consideran que Rusia busca debilitar la unidad europea y su respuesta refleja el compromiso con la seguridad en la región nórdica. En un contexto de creciente tensión con Rusia, Finlandia y Noruega han decidido intensificar las medidas de seguridad en sus fronteras con el país vecino. Finlandia, tras cerrar su frontera con Rusia a finales del 2023, ha decidido mantenerla cerrada indefinidamente, citando la llegada masiva de migrantes indocumentados como una maniobra orquestada por Moscú para presionar a la Unión Europea. El presidente finlandés Alexander Stubb denunció que Rusia no ha mostrado señales de facilitar la reapertura de los pasos fronterizos, lo que a su juicio forma parte de una guerra híbrida en la que Moscú utiliza tácticas como la crisis migratoria para desestabilizar Europa. Por su parte, Noruega ha tomado medidas similares, anunciando la creación de una brigada especial destinada a reforzar la seguridad de Finnmark, la región más al norte del país y fronteriza con Rusia. Este despliegue responde a la creciente preocupación por la actividad militar rusa en la región y a la nueva postura de la OTAN, que ha enfatizado la defensa del territorio de sus miembros. El ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, destacó que la medida busca fortalecer la presencia militar en una región estratégica, especialmente tras el aumento de las hostilidades en el este de Europa. Ambos países nórdicos coinciden en que las tácticas de presión utilizadas por Rusia, como la manipulación de flujos migratorios, son parte de una estrategia más amplia para debilitar la unidad de la Unión Europea. Este escenario refleja cómo las acciones de Moscú siguen afectando la seguridad y estabilidad en Europa y cómo los países nórdicos están respondiendo con un esfuerzo significativo de su defensa. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Por supuesto, nos vemos en una nueva edición de Informe Diario. Hasta luego.